y en temas de salud, fíjese usted que los casos de COVID-19 en nuestro país se incrementaron durante la segunda semana del año. La Secretaría de Salud reportó 11 hospitales con un 100% de ocupación en camas de internamiento general por el aumento de contagios, mientras que hasta el 11 de enero se registraron 4 muertes causadas por coronavirus. Bueno, y además continúa la presencia de la nueva variante de COVID, la llamada Pirola, y para platicar precisamente sobre este tema saludo a Carol Perelman, también divulgadora de ciencia. Carol, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, me da mucho gusto saludarte. Oye, por fin nos conocemos y eso me da mucho gusto. Hemos platicado mucho por teléfono de distintos temas y en esta ocasión, pues el asunto es el incremento de los casos de COVID y enfermedades respiratorias que nos tienen, pues ya en algunos casos en hospitales ya pues al tope. Cuéntanos cómo ves la situación y bueno, si el gobierno tendría que estar haciendo ya un llamado de alerta para que la gente se cuide. Así es, Lupita. Bueno, es de esperar. Siempre en enero hemos tenido el inicio de la ola de casos de enfermedades de transmisión aérea, como puede ser influenza, los demás coronavirus, el virus respiratorio sincicial y, por supuesto, COVID-19 desde hace 4 años. Siempre en enero tenemos este gran pico de invierno porque son virus que se propagan por vía aérea y es cuando más estamos en los interiores y, bueno, si dejamos de usar cubrebocas, pues ahí vienen los contagios. Pero lo que estamos viendo ahorita, desde que se declaró por terminada la emergencia por COVID-19, se ha dejado de estar monitoreando los casos tan puntuales como se hacía, que sí estaban subregistrados, pero nada que ver como ahorita, que ni siquiera se están tomando monitoreos en los drenajes. Entonces, realmente, entre que no se hacen las pruebas, no se reportan y no monitoreamos el drenaje como lo están haciendo en otros países, pues estamos un poco a ciegas, Lupita, de cómo están los casos en el país, específicamente de COVID-19, aunque el sistema Irak, el sistema de información de la red Irak, que nos dicen cómo van los hospitales, han estado declarando en el fin de semana, el 13 de enero, justamente el último reporte, sacó que 7 entidades tienen 11 centros de salud en máxima capacidad, no nada más por COVID-19, esto es también por otros virus que, como digo, son los que circulan principalmente en esta época. Entonces, pues nosotros como ciudadanos, como no tenemos la información muy puntual, pero sí sabemos de muchos casos de COVID-19, pues por supuesto debemos de cuidarnos, como ya lo sabemos. Recordemos que las vacunas lo que hacen, Lupita, es reducir el riesgo de complicaciones y que ya tenemos disponible el más actual, que sí parece funcionar contra esta nueva subvariante que se llama Pirola, Pirola JN.1, que ahora está también en circulación en Estados Unidos y según los datos de Estados Unidos, están teniendo 2 millones de contagios al día. Es un número enorme. Están teniendo la segunda ola más grave de casos por COVID-19 después de la de Omicron hace 2 años. Entonces, bueno, pues sí es de llamar de la atención y creo que vale mucho la pena que ventilemos los espacios, que regresemos con cubrebocas, especialmente cerca de personas vulnerables, inmunocomprometidos, personas con diabetes, que sabemos que pueden progresar a una enfermedad más grave y requerir hospitalización y pues vacunarnos. Ojalá tuviéramos el Paxlovid, el antiviral en los centros de salud para ayudar a las personas que requieran esta ayuda, estas personas que como Francia sacó ahorita unas asociaciones civiles en Francia sacaron como una nueva campaña diciendo ponte el cubrebocas en solidaridad a las personas más vulnerables, a las personas que no necesariamente la vacuna los protegen como a las demás personas. Entonces, bueno, pues ahí está, recordemos que esta subvariante está aprendiendo a hacer reinfecciones y entre más reinfecciones también aumenta el riesgo de tener long COVID. Entonces, Claro. pues, Lupita, a cuidarnos. Carol, en el caso de la información que tenemos, todos sabíamos que el cubrebocas era muy importante, que teníamos que ventilar los espacios, que si nos íbamos a reunir, pues era muy probable que nos contagiáramos. Y bueno, a pesar de esta información, a pesar de este conocimiento, no hicimos absolutamente nada en muchos casos. Pues la situación se ha complicado, como tú lo dices, por estos temas de las enfermedades crónicas y, por ejemplo, en estos momentos, pues no es obligatorio y la verdad es que a sabiendas de que hay personas que están contagiadas, que están enfermas, no se usa el cubrebocas. Así es, yo recomiendo usar estos, el KN95 o el FFP2, que son los mejores, especialmente en espacios cerrados, especialmente en espacios mal ventilados. Y es bien importante, si te sientes mal, aíslate.
Aíslate y hazte una prueba, porque sí es importante, Lupita, saber qué tenemos, sí es importante saber si es influenza, sí es importante saber si es COVID, sí es importante. Y algo también súper importante, no automedicarse. Hay que nada más estar monitoreando cómo vamos, por ejemplo, en el caso de COVID-19, y ya si hay una baja de oxigenación que se mide con el oxímetro, entonces buscar ayuda. Pero es bien importante esto, sí hacerse la prueba, sí saber qué tenemos y aislarnos, porque ya nada está como protocolos obligatorios, ya no es obligatorio el cubrebocas, ya no es obligatorio, por ejemplo, aislarse como antes hacíamos hasta salir negativos, pero creo que es pues una actitud prosocial para cuidarnos entre todos y recordemos, Lupita, que el 70% de los contagios se dan en casa, porque en casa no tomamos medidas. Entonces, para no llevar el virus a casa, protéjense fuera del transporte público, en los supermercados, en las oficinas con mucha gente. Si no tienes buena ventilación, cuídate, cuida tu salud, porque pues finalmente, pues hayan decretos o no hayan decretos, al final están las decisiones que podemos nosotros como ciudadanos sí tomar. Aunque el gobierno, pues ahora sí que nos dejó solos, ¿no, Carol? Pues nos dejó solos y no nos tenemos ni siquiera los datos, Lupita. De veras es increíble. En la última semana epidemiológica que se reportó el boletín, en la semana 52, que es la última de diciembre, decían que habían 78 casos de COVID-19. Justamente en mi Twitter hoy en la mañana puse, creo que yo conozco a los 78 que tenían COVID, porque es increíble el número, ¿no? Bajísimo. Si lo comparamos con el año pasado, justamente en esa última semana de diciembre, la semana 52 del 2022, se reportaban 30,000 casos de COVID, que ya estaban subreportados, pero nada que ver con 78, ¿no? Entonces sí estamos un poco a ciegas respecto a COVID-19, con influenza sabemos también más o menos cómo vamos, no necesariamente la saturación de hospitales es solamente por COVID-19, ahí engloban varias enfermedades de transmisión aérea y respiratorias, pero bueno, sí es un llamado de que pues si ya se va a estar reportando caso por caso, etcétera, pues al menos sí sabemos que estamos en una temporada de altísima circulación y el ponernos el cubrebocas, el ventilar, no es solo contra COVID-19, es también contra otros virus, los coronavirus viejos, el virus respiratorio sincicial, la influenza, que a lo mejor nos puede ir bien en la feria a nosotros porque es nuestro segundo, tercer COVID o porque tenemos 3, 4 vacunas, pero no necesariamente a todos. Recordemos que hay personas vulnerables. En Estados Unidos se está reportando más de 2,000 muertos la semana pasada por COVID-19. Sigue siendo una enfermedad con la misma gravedad de antes. Lo único que cambió es la amenaza a los sistemas de salud y por eso dejó de ser una emergencia, pero sigue siendo pandemia, Lupita, y creo que pues la salud nos importa a todos, ¿no? Entonces, pues a cuidarla. Muy bien. Carol, muchas gracias. Como siempre, que tengas muy buena tarde. Un abrazo, Lupita, y un gusto platicar Gracias. contigo. Igualmente.